Good morning, good afternoon. Hola, señoras y señores. Muchas gracias por su participación hoy en la sesión. Estamos en el quinto foro de la UNESCO sobre la educación transformadora para el desarrollo sostenible, la ciudadanía mundial, la salud y el bienestar. Les doy la bienvenida. En la sesión de hoy vamos a ver sobre el papel del docente en la educación transformadora, cuán importante es y cómo los docentes están apoyando la escuela y también cómo la acción comunitaria puede ayudar a la escuela. Yo soy Carlos Vargas y soy el moderador de la sesión de hoy. Es un honor poder moderar la sesión de hoy. Y hoy tenemos dos oradores con nosotros. Los dos oradores van a presentar primero sus ponencias sobre la participación de los docentes y la participación de la comunidad en la educación, y después tendremos una sesión de debate. Primero tendremos la presentación del señor James Williams, el profesor de la Escuela de Educación y Desarrollo Humano de la Universidad George Washington y también director de un programa internacional. También ha sido presidente en uno de los programas relacionados, en una comisión relacionada con la educación internacional. Lamentablemente hay un ponente que no ha podido participar en la sesión de hoy, y después tendremos la ponencia del señor Kichi Oyasu, director del Departamento de Cooperación Educativa del Centro Cultural Asia-Pacífico para la UNESCO. Bienvenidos a los dos oradores. Me gustaría añadir algo más, y es que, como bien ustedes sabrán, después de la COVID-19 e incluso antes de la pandemia, el papel de los docentes influye altamente en la calidad de la educación. Y la razón por la cual su papel es muy importante es porque la educación tiene que ser integral, inclusiva y justa. Es algo que hemos podido ver después de la COVID-19, es que los docentes también han desempeñado un papel clave para superar estas circunstancias y en estas situaciones de crisis, para poder continuar y hacer sostenible la educación. Por supuesto, ha sido también gracias al apoyo comunitario y a las respuestas ante el COVID-19, las soluciones y el papel que desempeñan los docentes, la innovación que traen a las aulas, también no solo las aulas físicas, sino también en el entorno en línea. Todas las innovaciones que los docentes traen en la educación es realmente importante, y por ello es sumamente de alta importancia el papel que desempeñan los docentes. Por ello, una vez más, me gustaría recalcar que estos programas que nosotros estamos implementando, la participación de los docentes es fundamental. Por ello, la UNESCO y la ETF hasta ahora han hecho diferentes esfuerzos para promocionar el papel y el rol de los docentes. Hace 2 semanas, por ejemplo, tenemos una educación para la nueva solidaridad social, y en ella los docentes desempeñan un papel clave, y también en la construcción de la comunidad de la comunidad regional, de la comunidad social, también es muy importante, y ellos saben qué es lo que más se necesita en la sociedad. Es decir, que los docentes están participando en el plan de estudios, y los mismos docentes también participan en diferentes espacios en los que se toman decisiones. Es decir, que tienen esta libertad. También la toma de decisión especializada. Esto es realmente importante y es algo que vamos a tratar en la sesión de hoy. Entonces, vamos a escuchar la presentación del señor Williams, James Williams. Hemos visto un artículo recientemente, y es que la participación de la comunidad, sobre todo dentro de la educación, ha
comentado al respecto y ha opinado al respecto. Ha sido un artículo excelente. En este contexto, la participación en la educación, ¿cuál es el sentido que tiene todo ello? Me gustaría que nos explicara un poco. Y también, ¿por qué es importante que la comunidad participe en la educación y llegue a transformarla? Muchas gracias a los oradores y también a los organizadores por haber preparado este evento tan significativo. También al moderador, señor Carlos, gracias por presentarme. La participación de la comunidad es un concepto muy importante y un concepto que se utiliza mucho en la educación. ¿Qué significa todo ello? Tenemos que pensarlo bien. Ante todo, he dejado puesto el reloj programado para no pasarme del tiempo. Lo más importante es que la comunidad, la escuela y los docentes tengan una relación positiva. Y en ella, por supuesto, están incluidos los alumnos. De esta forma podremos implementar una educación positiva. Es importante esta relación, apoyar a los docentes y apoyar a los educandos. Es muy importante, sobre todo se ha recalcado su importancia después de la COVID-19 e incluso también se ha clarificado cuál es el papel que tiene que tomar la comunidad. Esta relación positiva abarca diferentes aspectos. Por ejemplo, la participación de la comunidad puede ser muy amplia, pero también al mismo tiempo es limitada. Por ello, tenemos diferentes niveles de participación, es decir, tipos de participación. Unos pueden ser simples, por ejemplo, enviar a los alumnos a la escuela. Eso es lo mínimo que puede hacer la comunidad. Pero después tenemos otra participación que puede ser un poco más extendida, y es que la comunidad construya o funde una escuela y la gestione. Puede ser, es algo un poco más amplio que lo que hacen normalmente los sistemas, pero estos sistemas nacionales, si están establecidos, podemos ver que se realiza la educación básica, es decir, esta participación mínima y la participación máxima variará según las situaciones. Por ejemplo, una pareja o los padres participan en la educación de los niños o pueden asistir en esta enseñanza. También pueden realizar un papel conjuntamente con los docentes. Sobre todo, a raíz de la pandemia esto se ha visto más claramente porque la comunidad y los padres tienen que preparar a los niños para que vayan a la escuela y puedan aprender bien. Por ejemplo, ofrecerles los alimentos necesarios y apoyarles mentalmente también para que puedan adaptarse bien a la escuela. Por otro lado, la comunidad, ¿qué puede hacer? Puede gestionar y administrar la escuela desde diferentes aspectos. La relación ideal sería que los padres, la comunidad, la escuela, los docentes colaboren conjuntamente y apoyen a los objetivos del aprendizaje. Una de las tareas principales de la escuela es que los niños puedan socializar, aprendan a socializar y que se conviertan en miembros de la sociedad. Creo que yo también estoy al tanto de que me queda poco tiempo, pero es decir, ayudarles a convertirse en personas sociales, a ser personas integrales, que también, es decir, no solo en la comunidad local, en la comunidad regional, sino también en la comunidad internacional, a convertirlos y educarlos como personas dentro de la sociedad. Creo que esto es una relación importante y positiva. Y a los niños, por ejemplo, dentro de la escuela, dentro de la comunidad regional o la conciencia como ciudadanos, no es algo que se pueda obligar a hacer a los niños.
Por ello, es una parte importante de la educación que deben ofrecer las escuelas. Y también normalmente los docentes también son parte de la comunidad y la relación entre los docentes y los padres es de suma importancia para poder desempeñar de la manera adecuada sus roles. Creo que esto es lo que tenía que comentar. Tengo más aspectos que comentar, pero no tenemos mucho tiempo, por lo que le pasaré el micrófono a la siguiente persona. Muchas gracias, señor James, por su comentario. Nos ha comentado algo de suma importancia. Para volver a repetir un poco lo que acaba de comentar, ha hablado sobre la importancia de la participación de la comunidad, el papel que deben desempeñar los profesores, los docentes y también no solo a educar las capacidades educativas a los niños, sino también ayudarles a crecer como personas dentro de la sociedad. Y la comunidad no solo como una identidad dentro del país, sino también ayudarles a ser ciudadanos globales. Esto es una de las responsabilidades que debe tener la escuela, pero esto es imposible realizarlo y materializarlo sin la relación adecuada entre todas las partes. A continuación pasaremos a la presentación del doctor Oyasu, Y que él nos va a dar a conocer sobre la educación sostenible para establecer un mejor ambiente y una sociedad más inclusiva. Sí, muchas gracias. Yo preparé mi PPT y pues me encargo de estudiar e investigar para el desarrollo de la sociedad. Y yo creo que las escuelas son muy importantes para la educación de desarrollo sostenible y les voy a mencionar sobre las maneras de que se está ejecutando en Japón. Veamos la primera diapositiva. En cuanto a la educación de la escuela y el aprendizaje de la comunidad, yo quisiera mencionarles un poco. Pues existen problemáticas regionales y locales y pues nosotros tenemos que considerar cuáles son los acontecimientos en esa región, ¿no? Basémonos en ello. Existen varios ambientes y entornos y yo creo que los contenidos educativos tienen que ser amplios, diversos y los contenidos dentro de nuestras vidas cotidianas son muy significativas y pues siendo implementados esto se podría traducir en diálogos más efectivos para poder promulgar políticas que sean de ayuda. También la contribución al aprendizaje basada en la comunidad se basa en transformar la sociedad hacia una sociedad más inclusiva. Y a través de la colaboración con la sociedad y la comunidad, nosotros podemos obtener otro tipo de aprendizaje. Este tipo de aprendizaje no puede obtenerse dentro de la escuela o de las aulas. Por tanto, se tiene que trabajar en conjunto con las partes interesadas de la sociedad y de la comunidad para poder aprender acerca de ello. Y lo tercero que es importante es que existen ONGs en las regiones y también existen comunidades. eh, y también se tiene que colaborar con los gobiernos locales para poder mantener un balance entre las competencias y de esta manera los estudiantes, ellos pueden obtener mayor conocimiento y pueden mejorar sus habilidades socioemocionales, de comportamiento y metacognitivos. Y de esta manera, para desarrollar sus habilidades metacognitivas, ellos pueden colaborar con las personas que viven dentro de la comunidad. Aquí pueden ver unas fotos en la diapositiva y son unos ejemplos de la escuela primaria en la ciudad de Kesenuma. Es una ciudad que se encuentra al norte de Japón y hace unos 10 años sufrió por un gran terremoto y un tsunami. Y en esta región, la biodiversidad y la pesca o asuntos ambientales ha sido un buen ejemplo para poder educar a los estudiantes sobre los problemas de cambio climático y el medio ambiente.
Nosotros pensamos que todos los docentes no pueden hacerlo todo, no lo consideramos de esa manera. Existen muchos problemas sociales y son muy complejos y solamente un maestro o un docente no lo puede solucionarlo todo. Por tanto, nosotros tenemos que cooperar y colaborar con las partes interesadas de la sociedad y de la comunidad. Y en el caso de la ciudad de Kesenuma, tienen programas que se basan en los puertos. Y ellos son muy activos en el aprendizaje y también existe mucha comunicación. Mediante este método, los docentes, ellos pueden aprender mucho desde las comunidades, fuera de las aulas, con los expertos en esas áreas. Esto significa que dentro de la sociedad en sí y la sociedad y la comunidad en sí está aportando al cambio y está abriendo las maneras de cómo forjar un ambiente más inclusivo. Sí, muchas gracias, señor Oyasu. Como usted ha mencionado, pues yo creo que hay un punto que nosotros tenemos que enfatizar y como todavía tenemos tiempo, yo quisiera resumirlo un poco. Durante el comportamiento y el aprendizaje mediante el comportamiento, pues esta enseñanza, yo creo que este es un tema muy importante en nuestro foro. Por ejemplo, sobre la biodiversidad, usted ha mencionado, y uno no puede aprender muy bien sobre la biodiversidad si no está expuesto a ello. Por tanto, uno tiene que participar dentro de la comunidad para poder conocer sobre la biodiversidad que existe en esa región y en esa comunidad. Por lo que se necesita esa colaboración con la comunidad, pero existen sí también dificultades. Yo quisiera preguntarle a James nuevamente. James, entonces, dentro de las sociedades locales y en la participación en educación, ¿cuál es el desafío principal que tenemos? Y pues tenemos nuestros docentes, maestros, directores, subdirectores. ¿Y qué es lo que ellos pueden hacer para aportar a la sociedad? Gracias por su pregunta interesante. Creo que el aprendizaje basado en la comunidad o en la sociedad es una fuente muy importante para el aprendizaje. Y también es algo difícil de implementar y de poner en práctica. Todo esto lo sabemos muy bien. Por ello, las tareas y los desafíos a los que nos enfrentamos es que los docentes y la escuela salgan de la misma escuela y también participen en la comunidad. Es algo que se necesita tiempo para hacerlo, pero debemos de salir de salir de lo familiar e intentar hacer cosas nuevas. Por ello, nosotros también estamos colaborando con los docentes. También tenemos que formar a los docentes para que salgan fuera de las aulas y participen en todas estas actividades. Esto también se ha convertido en un papel importante de los docentes y la escuela tiene la responsabilidad de formar a los docentes con respecto a ello. No es algo obligatorio y fundamental, pero sí que se puede hacer que el docente pueda realizar diferentes actividades de enseñanza fuera de la escuela. El problema es que este aprendizaje basado en la comunidad, en cierta manera, si es una comunidad que tiene muchos recursos, es más fácil que ocurra. Sin embargo, en los sitios donde no existen recursos, debemos apoyar las escuelas y la comunidad que no disponen de estos recursos y también conectarlos con diferentes entidades y organizaciones. Otra de las dificultades que podemos encontrar es que en el aprendizaje basado en la escuela, en la comunidad, se necesita un aprendizaje profundo. Pero si el sistema escolar se basa solo en los exámenes, el problema es que crecerá, será más grande y complicado. Por tanto, la participación comunitaria puede tener dos formas.
Primero de todo es que la escuela y la comunidad cooperen de manera más estrecha. Se puede utilizar este formato, pero, por ejemplo, en ciertos casos, podemos ver que hay gobiernos o hay diferentes, depende de los países, que no tienen, no muestran interés sobre las escuelas y por ello el gobierno, la escuela, la comunidad, los padres, la relación entre todas estas partes interesadas es de suma importancia. Y sobre el liderazgo de la escuela también es una parte muy importante que quiero recalcar y es que la relación se tiene que poder mediar en la relación entre el gobierno, la escuela y la comunidad. Eso es todo por mi parte. Gracias. Sí, muchas gracias, señor James, por la respuesta. Yo creo que fue un aspecto muy importante. Usted mencionó sobre los recursos, ¿verdad? Y pues los recursos escolares son muy importantes para que los niños aprendan y en caso de tener esos recursos y solamente teniéndolos, nosotros podemos materializarlo bien. Y en el caso, y pues a pesar del COVID, pues no sé si sea posible salir fuera de la escuela. Y usted mencionó que sí es necesario eso, salir a las escuelas a pesar de la COVID. Entonces, la exposición a la experiencia. Entonces usted mencionó que es muy importante la experiencia fuera de la escuela y pues nosotros lo podríamos desarrollarlo más adelante. Y también yo creo que la evaluación también es muy importante. Entonces yo quisiera saber cuáles son los criterios que cuáles son los criterios que nosotros tomamos. Nosotros tenemos que basarnos en la pedagogía o en las metodologías de enseñanza o cómo va a ser. Nosotros tenemos que desarrollar unos aspectos y yo creo que también en el aspecto social existen así componentes de los contenidos y pues los contenidos no los podemos verificar fácilmente cómo se relaciona a la sociedad y yo creo que este es un aspecto al que nosotros le tenemos que mostrar interés y pues sobre esto nosotros lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces quisiera hacerle otra pregunta al señor Oyasu. Dentro de dentro de los centros de aprendizaje basado en la comunidad, pues, ¿qué es lo que está pasando y qué es digamos, la respuesta que han mostrado los miembros de la comunidad en sí? Sí, muchas gracias por la pregunta. Y yo creo que para responderle a su pregunta, nosotros podríamos recurrir a la segunda diapositiva. Aquí pueden ver los desafíos que nosotros vemos, pero yo quisiera mencionarle primero el contexto antes de darles a conocer los desafíos, no solamente en las escuelas, sino también en los centros de aprendizaje y también en toda la sociedad en sí. Nosotros tenemos un desafío muy grande, que es el aprendizaje. El aprendizaje ya está muy individualizado, digamos. Lo hacemos por computadoras, mediante teléfonos inteligentes y el aprendizaje es muy individual. Nosotros hacemos búsquedas y en caso de, no sé, tener padres o así maestros, nosotros les preguntamos mediante estos medios, ¿no? Y pues también sí pueden haber dificultades, y especialmente por la COVID, el uso de estos medios también puede ser un poco difícil. En el caso de Japón, nosotros tenemos centros de aprendizaje aquí y dentro de estos centros los jóvenes no participan mucho. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para motivar a estos jóvenes a participar dentro de nuestra comunidad? Yo creo que este es un desafío. Y yo pienso que las personas, para que se puedan unir, nosotros tenemos que mostrar nuestro interés mediante las ONGs. Yo creo que esta es la manera en la que se reúne la gente. Entonces, contando con un mecanismo local, ¿cómo podemos utilizar estas redes para poder unirnos y asociarnos con las partes interesadas?
Yo creo que este es otro problema que tenemos que resolver. Y aquí pueden ver en la diapositiva que este es un ejemplo de la ciudad de Okayama. Yo creo que puede ser un enfoque que se podría aplicar. La sociedad, el gobierno local reunió a ONGs, sociedades autónomas, gobiernos, etcétera, al diálogo. Empezamos con 48 miembros y ahora contamos con más de 100 miembros. Entonces, una red que se desarrolla de esta manera es muy importante. En el caso de la ciudad de Okayama, el gobierno local ejecutó el papel de líder para impulsar este proyecto. Por tanto, todas las entidades que participan no tienen que ser la sede, no tienen que tener una oficina principal, porque la ciudad de Okayama es la oficina principal. Entonces, yo creo que este es el desafío que nosotros tenemos y esta es la manera de cómo lo estamos solucionando. Nosotros, aún contando con estos mecanismos, pues en verdad también tenemos el problema del balance entre las partes interesadas. No es un problema que ocurre así consecutivamente, pero sí ocurre a veces. En el caso de que una sociedad o una entidad participadora tenga mayor fuerza que otra, las otras sociedades o las otras participaciones quieren tener mayor fuerza sobre este espacio. Pero también existen así partes que son más débiles. Entonces, lo importante aquí es obtener el balance entre las partes y yo creo que también es necesario una asociación pública-privada, pero también aquí puede haber un desbalance de poder. Y al hablar de la capacitación, nosotros hablamos sobre la capacitación de las partes vulnerables, o sea, de la gente vulnerable, pero también podríamos considerar el reducir el poder de las partes ya muy fuertes. Pues de esta manera nosotros tendríamos que considerar cuáles serían las soluciones, las mejores soluciones para combatir los desafíos que nosotros encaramos. Sí, muchas gracias, señor Boyazo. Yo creo que también, como usted lo ha mencionado, yo estoy muy de acuerdo con usted. En el caso del aprendizaje, sí está muy individualizado últimamente. El sistema educativo en sí, mediante la gobernanza, yo creo que el formato en sí se ha vuelto muy individualizado y también por los recursos. También nos mencionó sobre la tecnología y pues James también nos mencionó sobre la evaluación y la limitación que existe sobre la evaluación. Y pues el aprendizaje en sí también es muy importante que se realice basándose en una relación. Y yo creo que la comunidad es un espacio donde puede balancear esta relación. Y yo quisiera enfatizar otro punto, que es dentro de la biodiversidad. Me encantó el diagrama, las partes interesadas, el tiempo. Yo creo que todo eso es muy importante porque el aprendizaje no se puede lograr solamente en la escuela. Pues sí, uno puede confundirlo, puede pensar que solamente el aprendizaje se logra dentro de la escuela, pero eso no es cierto. Y también es muy importante la educación de por vida, que no solo se realiza dentro de la escuela, sino en otros espacios. Pueden ser universidades, pueden ser empresas, pueden ser iglesias, pueden ser museos. Entonces, estos espacios y entornos de aprendizaje son muy importantes y yo creo que un individuo, para que pueda participar en la comunidad, él puede obtener mayor aprendizaje de lo esperado. Entonces, vamos a ver sobre las lecciones que hemos aprendido a raíz de la COVID-19. Hemos visto muchas innovaciones que han ocurrido a raíz de la pandemia y actualmente estoy en Kigali, en Ruanda. Estoy conectado desde aquí
Por ejemplo, en esta región hay un grupo de trabajo para la educación de los docentes internacionales y va a ser inaugurado este grupo, por lo que voy a compartir el enlace de este evento en el chat para que lo comprueben. Se va a celebrar el jueves y el viernes en Kigali. Por favor, les pido su participación. La razón por la que estoy compartiendo esta información con ustedes es porque el tema de este foro es innovación. Y esta innovación es algo que nosotros hemos podido vislumbrar de manera clara a raíz del COVID-19. Por ejemplo, la creatividad, el talento de los alumnos, cómo están adaptándose a todas estas nuevas situaciones. Y por ello la pandemia, al fin y al cabo, ha ayudado a que los docentes puedan realizar actividades fuera de lo que solían estar para poder desempeñar su enseñanza en otros aspectos. Y a raíz de este liderazgo de los docentes, no es algo que se les otorgaba desde la escuela. Por ello, este liderazgo también es algo innovador. Y también la respuesta educativa ante la COVID-19, todas las respuestas han salido de la mano de los docentes, también de la comunidad y también de los padres. Entonces, me gustaría pasarle el micrófono al señor James con otra pregunta. ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido a raíz de la COVID-19? ¿Cómo los debemos aplicar y adaptar a los sistemas? Me gustaría que pudiese responder a esta pregunta, por favor. Y también, por otra parte, la participación de la comunidad y el apoyo para reforzarlo. ¿Qué medidas se deben tomar? Muchas gracias por su pregunta. Ha sido un comentario muy interesante. Nosotros, si nos queda más tiempo, me gustaría también comentarles algo que no he podido explicarles antes. Lo que me ha venido a la mente ahora es que la participación de la comunidad, al fin y al cabo, es algo que está reforzando nuestro ecosistema, es algo que ha comentado antes. Y la escuela y reforzar el vínculo entre la escuela y la comunidad y también vincularlo con el sistema también es una parte importante. Es decir, hay veces que las escuelas están aisladas, por lo que todo lo relacionado fuera de la escuela hay que vincularlo con la escuela también para reforzar finalmente el ecosistema. Y esto es un hecho que está siendo cada vez más visible. Es decir, este enlace, este vínculo es algo que la importancia de este vínculo es algo que nosotros hemos aprendido a raíz de la COVID-19. Las diferentes partes deben reunirse y cooperar para crear nuevos resultados y también hay que ver el papel de la comunidad desde un aspecto más amplio, es decir, es crear un ecosistema. Y lo que hemos visto claramente a raíz de la COVID-19 es que los padres y los docentes están realizando un papel importante en ello y aunque dependerá de cada situación, los recursos de cada escuela o los recursos que tiene cada sistema también son importantes, pero en los periodos en los que la escuela está aislada, también los padres pueden proporcionar diferentes recursos. Por eso su papel es altamente importante. Es decir, todo lo aprendido tienen que, para materializarlo, el papel de los padres es realmente importante, pero por ello, ahora los padres también son codocentes, es decir, también son una parte del equipo docente. De esta manera podremos enseñar mejor a nuestros alumnos. También este apoyo al aprendizaje. Crear un sistema para apoyar el aprendizaje está compuesto de diferentes factores. Y la tercera lección que hemos aprendido seguramente es que las personas que están marginadas debemos prestarles más atención porque la desigualdad se ha profundizado y se ha agravado en todo el mundo a raíz de la COVID-19 y en todos los sistemas también se ha agravado el problema de la desigualdad. Por ello debemos
encontrar una solución. Es decir, las escuelas que están en buenas condiciones o en comunidades, esto lo acabarán solucionando de alguna manera. Sin embargo, en esta situación de crisis, las regiones o las comunidades, escuelas que no tienen estas buenas condiciones no están pudiendo solucionar estas dificultades. Por ello, tenemos que centrarnos en las personas que están marginadas. Creo que ha comentado antes que diera 2 o 3 lecciones, pero quiero añadir algo más. Y es que nosotros, los docentes, tenemos que ser conscientes de que los docentes también pueden traer innovación. Es decir, tenemos que hacer que los docentes puedan ser la base de crear nuevas, que puedan imaginar cosas nuevas, que puedan desarrollar cosas nuevas. Y con ello, por ejemplo, tenemos a raíz de la colaboración con la comunidad, es decir, hacer que el papel de los docentes sea más creativo. Muchas gracias, señor James, por su comentario. Ha Yo, comentado algo muy importante. y pues también nos mencionó sobre la desigualdad y yo creo que lo podríamos desarrollar más detalladamente en adelante. Bueno, dentro de las aulas, pues, ¿cuáles son las acciones que se están realizando de manera de exclusiva? Y pues yo creo que por la COVID sí se ha vuelto un problema más grande y también existen así problemas que por lo que porque el aprendizaje realiza en línea, pero existen así clases vulnerables o clases marginadas que no tienen el acceso hacia el Internet. Entonces, los estudiantes tuvieron que quedarse algunos marginados. Y pues nosotros, ¿qué tipo de aprendizaje estamos otorgando? Sí, también es muy importante, un punto muy importante, pero también tenemos que considerar qué contenidos vamos a crear, porque pues estos contenidos pueden crear desigualdad o también pueden crear prejuicios. Entonces tenemos que considerar qué contenidos estamos creando para poder ofrecer una educación de calidad. Otra pregunta para el profesor Oyasu. En el caso de educación formal, no formal e informal, no sé, existirá algo que usted recomiende para poder fortalecer estos aspectos. El aprendizaje en sí se realiza desde el momento del nacimiento hasta el momento de perder la vida y pues nosotros conocemos la importancia de todo esto. Entonces la educación debe de ser continua para poder encontrar un trabajo, para poder tener un buen desempeño en la escuela, para poder confiar a la gente, para poder armonizar en la comunidad como un ciudadano. Todo lo tenemos que aprender. Entonces, en el caso de la educación formal, no formal e informal, ¿cómo podemos fortalecer esa relación e interrelación? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Al hacer mi presentación, yo quise mencionar al preparar la presentación, yo quise enfocarme en estos aspectos. Actualmente yo me dedico a la educación formal y anteriormente me dedicaba a la educación informal. Y pues lo más importante aquí, lo primero, es que se conozcan a sí mismos. Pues hay veces en que existen así conflictos porque no nos conocemos bien. Por tanto, conocernos a nosotros y es muy importante y yo creo que el conocimiento o el compartimiento de información entre expertos, las partes interesadas de las comunidades y de las generaciones es muy importante para que uno se pueda conocer con otras personas. Asimismo, también es muy importante la comunicación dentro de un entorno muy seguro. Un espacio de diálogo es muy importante. Es un espacio que no sea la escuela, sino que sea otro centro u otro espacio para que se pueda compartir las ideas de la gente. Segundo es actuar en conjunto. Por ejemplo,
al implementar un nuevo proyecto, sí es una tarea muy difícil y es una gran carga para la gente y una gran responsabilidad. Eso es lo que piensa la gente, ¿no? Especialmente cuando nosotros les pedimos a las personas que inicien un nuevo proyecto, ellos se muestran un poco dudosos para iniciar ese proyecto. Por tanto, ellos tienen que tener un objetivo en común y una visión en común para que estos programas se puedan desarrollar y se puedan implementar. Ellos tienen que conocer el significado de esos programas. Y especialmente dentro de las comunidades y sus miembros, ¿qué pueden hacer estos miembros dentro de la comunidad para poder ejecutar ese programa? Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver unas fotos de actividades que están haciendo los miembros de la comunidad, que están limpiando la playa. Este fue impulsado por un centro de aprendizaje y también existen otros centros de aprendizaje y estos centros tienen un programa de intercambio. Entonces los estudiantes, los padres, los docentes y las partes interesadas de la comunidad se reúnen para poder ejecutar estos programas. Y también dentro de los proyectos de la UNESCO, aquí pueden ver el diagrama del abajo. Nosotros pensamos que es muy importante reflexionar. Nosotros motivamos a que la gente reflexione. Nosotros les preguntamos qué significado ha tenido esa acción que tomó un miembro. Nosotros les preguntamos qué fue el significado de esa acción que tomó. Y asimismo, dentro de la comunidad y dentro de la sociedad, ellos tienen que conocer lo que significa la sostenibilidad. Cada comunidad lo puede definir de una diferente manera. Y por tanto, mediante esta educación formal, no formal e informal, nosotros tenemos que tener una interrelación para poder conocer las definiciones en cada comunidad. Todos los docentes son miembros de la comunidad. Por tanto, los docentes también tienen que salir de las escuelas, de las aulas e ir más allá de la enseñanza, y ellos también tienen que volverse en los estudiantes, en los aprendices, para poder conocer sobre la comunidad. El moderador mencionó que toda la gente a través de medias oportunidades puede aprender mucho. Y por esa razón, el compartir es muy importante. La gente tiene que compartir sus experiencias. Todas las personas pueden convertirse en ejemplos, modelos. No tienen que ser perfectos. Nosotros aprendemos mediante errores. Nosotros podemos convertirnos en docentes. Por tal razón, en cada contexto individual, nosotros podemos darles a conocer a otras personas que viven en otros contextos y darles a conocer una nueva enseñanza. Darles una nueva enseñanza. Y pues yo creo que esa educación formal, no formal e informal, esta es una armonía y un equilibrio y un conjunto de lo que es la educación formal, no formal e informal. Y pues este es un método en donde los miembros de la comunidad pueden participar y son nuevas oportunidades para poder obtener nuevas enseñanzas, para derrumbar las paredes y compartir nuestras experiencias. Muchas gracias por su respuesta. Uno de los aspectos que ha comentado, me gustaría volver a comentarlo, y es sobre la educación para un desarrollo sostenible, educación para la ciudadanía global, educación para un pensamiento crítico. Todo ello no está incluido en el plan de estudios muchas veces. Seguramente el cambio climático sí que puede estar incluido en la biología, pero los hábitos que tienen las personas en la vida diaria o la conciencia que tienen sobre los problemas medioambientales es algo que no se enseña en la escuela. Las actividades en la
comunidad también es algo que a lo mejor no se aprende dentro de la escuela. Existe la educación para el desarrollo sostenible, también la educación para la participación en la comunidad. Puede haber estos diferentes educaciones, pero para los docentes, nosotros, cómo debemos hacer que el plan de estudio sea integral? Es decir, no solo dentro del aula, sino las herramientas que existen fuera de este aula también deben ser utilizadas de manera efectiva. Por ello, tengo una pregunta a los dos oradores. ¿Ustedes qué pedagogía creen que es posible y necesaria para aumentar y fomentar la participación y para la educación de desarrollo sostenible? Gracias por su pregunta. La educación en sí, eh, el establecimiento de un plan es algo que es basado en la esperanza, es algo que está entre lo ideal y la realidad. Es decir, es algo que nosotros debemos acercar cuanto más a la realidad posible. ¿Cómo debemos hacer que cómo debemos formar a los docentes? ¿Cómo debemos formarlos para que ellos incrementen y expongan su creatividad? Creo que esa ha sido su pregunta. Hay un grupo del cual soy miembro y para promocionar un poco el grupo es que lo que nos estamos enfocando en este grupo es que las aulas que no tienen buenas condiciones o las comunidades que no tienen, que no están en buenas condiciones, uno de los pocos recursos que tienen los docentes son los libros de texto. Entonces, para promocionar el aprendizaje es que los libros de texto tienen que estar bien organizados. Solo de esta manera podemos apoyar a los docentes para que enseñen mejor y a los alumnos para que aprendan de mejor manera. Por ello, nosotros tenemos que incluir estas habilidades sociales y emocionales dentro de los libros de texto y también en la educación. Son los esfuerzos que estamos realizando. Por ejemplo, si los libros de texto que no estén basados solo en las matemáticas, en las ciencias, disculpen, matemáticas, ciencias, tenemos diferentes sociales. Esto, si está incluido en los libros de texto, los docentes lo enseñarán de manera correcta, pero si tenemos aspectos también socioemocionales, también conseguiremos, creo, una mejor enseñanza. Por ello, nosotros estamos ayudando a las escuelas que no están en buenas condiciones a través de los libros de texto para poder apoyarlos. Bueno, yo creo que los docentes sí ejecutan un papel principal dentro de todo este proceso. Los contenidos en sí, dentro de los libros de textos, los profesores y los docentes son los que ejecutan ese papel, pero debido a la COVID, yo creo que también hemos aprendido esta lección. Y yo creo que la posibilidad o el potencial que tienen los docentes es muy importante y ha resaltado durante el COVID. Y yo creo que en el establecimiento de un nuevo o en la redacción de un libro de textos, los docentes podrían ejecutar otro papel. Y entonces le agradezco que haya hecho su comentario acerca de esto. Y le quisiera hacer la misma pregunta al señor Kichi Oyasu. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los docentes y la formación de ellos pueda ser más general y más integral? En relación a la educación de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo pueden participar los docentes en este aspecto? En el caso de Japón, nosotros del Ministerio de Educación, nosotros estamos ejecutando planes para la educación de desarrollo sostenible como una parte del currículum crucial y nuclear del currículum escolar. Y fue una
fue un plan gubernamental. Entonces, la formación de los docentes sí debe de realizarse. Ya es parte del currículo nacional. Entonces, los docentes tienen que gestionar las aulas y ellos tienen que ver detalladamente a los alumnos y conocerlos bien. Y también debe de haber una cooperación entre las escuelas y la cooperación con las comunidades. Todo está incluido en el currículum. Esta interrelación y vínculo con la comunidad es muy importante, pero esto no está incluido en el currículum de la pedagogía en sí. Por tanto, las instituciones de capacitación de docentes lo deben de incluir en sus currículums para poder formar a los docentes y para poder capacitarlos de la manera adecuada. Y de esta manera nosotros quisiéramos estrechar la brecha que existe. Pero dándoles una buena noticia, pues de la parte de las escuelas, existen así programas de capacitación que se basan dentro de las escuelas y son muy populares en Japón. Y en varias áreas nosotros hemos obtenido muchos modelos ejemplares dentro de las escuelas y fuera de las escuelas. Muchos docentes están siendo animados a aprender nuevamente sobre la educación de desarrollo sostenible. Por ejemplo, ellos tienen nuevas materias y pues están estudiando sobre cómo armonizar las diversas materias para poder enseñarlos de la mejor manera. Y también mediante materiales auditivos, audiovisuales, ellos quieren integrar el currículum. Y yo creo que todo esto mediante una hoja lo podemos ver mediante un diagrama y un mapa y pues podemos saber qué comportamiento se necesita y qué medidas se necesitan tomar. Yo creo que estas oportunidades de capacitación son muy importantes y elementales y de manera sistemática y de manera de escuela se necesitan implementar. Por tanto, a nivel nacional, nosotros hemos ejercido una política y yo creo que de la nación se tiene que ir de esa manera. Sí, muchas gracias. Yo creo que todavía tenemos unos minutos más y si tenemos preguntas de la audiencia, pues nos pueden dejar la pregunta mediante la ventanilla de chat. Yo tengo una pregunta personal. Nosotros hemos hablado de muchas cosas y pues quisiera saber si existe, si yo pienso que es muy importante que nosotros aprendamos del uno al otro y yo creo que los docentes también pueden aprender y también existen así aprendizajes que solamente se basan en las materias, pero tenemos que ir más allá de ello y tener un aprendizaje que se basa en la participación. Y pues los docentes también están aprendiendo de manera participativa recientemente y especialmente dentro de la comunidad, mediante la interacción, ellos pueden aprender y esto ya lo hemos comprobado. Los docentes en sí, al enseñar dentro de las aulas, ellos necesitan unos documentos y unas guías, digamos, ¿no? Y mediante esos materiales ellos pueden compartir la enseñanza y yo creo que al compartir estos materiales otros docentes pueden aprender de unas nuevas prácticas efectivas. Sí, esto es muy difícil, no es fácil y especialmente esta metodología de reflexión, sí, es muy difícil de compartir todos los materiales preparados y especialmente existen así maestros que se jubilan y estos materiales se pierden, ¿no? Entonces, yo creo que y pues existen así cuando una persona fallece y un docente que era muy famoso en esa comunidad fallece, nosotros estaríamos perdiendo un patrimonio. Entonces, nosotros podemos compartir esas ideas para que nosotros podamos mantener ese patrimonio y utilizarlo de la mejor manera para poder convertirlo en una práctica dentro de la comunidad. Entonces, ¿en qué manera nosotros podemos interactuar dentro de la comunidad?
Pues me pregunto si ya existe así casos así y me pregunto si existe así un método para poder forjar un ambiente donde pueda materializarse ese, es el compartir los materiales. No sé si alguien me puede responder aquí. Sí, puede hablar primero. Sí, por favor, comience usted, doctor Oyasu. Bueno, en el caso de la autorreflexión, yo creo que eso es lo más importante en este caso. Al crear un material educativo en sí, se necesita así una labor, pero yo no la considero una labor o un informe. Pues si lo consideramos como un informe y un labor, se convierte en una carga y en una responsabilidad, pero no lo consideremos de esa manera. Los docentes, al cooperar y al compartir con otros docentes, yo creo que es un buen punto de comienzo. Asimismo, por ejemplo, nosotros podríamos tener investigaciones y acciones, ¿no? Y podríamos tener investigaciones acerca de las prácticas. Nosotros podríamos verificar el conocimiento acumulado y los recursos acumulados. Y yo creo que esto debe de compartirse de una manera muy natural. No puede ser obligatorio. Por tanto, yo creo que el compartir las experiencias tiene que ser autónomo y tiene que ser voluntario. Y pues en caso de que se comparta y se transmita a otros docentes, es muy bueno. En Japón contamos con ese sistema. Un docente tiene que trabajar en varios lugares, tiene que trabajar así unos años en esta escuela y después de unos años tiene que pasarse a otra escuela. Entonces ellos se autoevalúan y también ellos informan. Es- Muchas gracias. ¿Le podemos pedir su opinión, señor James? Sí, tenemos que... Si nos pasamos de tiempo, por favor, dígamelo. Sí, nos quedan 4 o 5 minutos, entonces intentaré ser breve. Es algo realmente importante, pero también es muy importante recibir la autorización. La autorización es una palabra clave. Es decir, compartir ideas, sí, pero necesitamos autorización. Por ello, esto sería una de las primeras medidas que se deben tomar. Y después, es decir, que no sea una carga, sino que se considere como una oportunidad. Solo de esta manera los docentes podrán y querrán compartir sus materiales, tal como ha comentado a través de la documentación, poder compartir los diferentes materiales. Esto puede reducir la carga y crear muchas oportunidades. Por ello, este método y este formato puede ser útil para compartir la información y mejorar sus prácticas, reducir la carga también de cada docente. También los recursos externos, es decir, recibir apoyo de personas externas el compartir los diferentes materiales. Por ello, primero es la autorización para compartir y ver esto como una oportunidad y no una carga. Así también las diferentes entidades internacionales, organismos internacionales, es decir, entidades externas, recibir su apoyo para poder crear todo esto en documentos y poder divulgarlo. Creo que esto es lo más importante. Muchas gracias por sus comentarios, señor James. Sí, también al señor Kichi Oyasu por sus comentarios. Lamentablemente ya no nos queda tiempo. Por tanto, primero de todo, agradecerles por su participación, este diálogo que hemos tenido con ustedes. Hemos visto que los docentes son el sujeto clave fundamental. Se necesita un aprendizaje más participativo, también que participe en la comunidad. Todo esto ha sido importante porque lo hemos podido ver de nuevo.
Y antes de finalizar, hay algo de los puntos que hemos visto, me gustaría resaltar los más importantes. Y es que, al fin y al cabo, el papel de la comunidad, el papel de los docentes es de suma importancia, sobre todo el papel de los docentes como miembro de la comunidad. Por ello, los docentes no son personas que solo implementan el plan de estudios, sino que lideran este plan de estudios. Son personas que tienen liderazgo y ellos son modelos ejemplares. Por ello, los docentes tienen voces y tienen un patrimonio que dejar en herencia. Por ello, la información que tienen estos docentes es realmente importante y es algo que nosotros debemos resaltar y recalcar. Y también, como ha comentado el señor James, hay todos los aspectos innovadores salen de los docentes. Lo hemos visto sobre todo durante la pandemia. Hemos visto sus capacidades innovadoras que tienen todos los docentes y estas capacidades innovadoras de los docentes han servido para que el aprendizaje se pueda continuar dentro de la escuela. Sin embargo, no siempre se materializa, no siempre se puede hacer realidad. Esta innovación es necesario tener espacios para poder materializar esta innovación, porque no siempre están abiertos, siempre se les tiene que proporcionar el espacio necesario y el capital necesario para que ellos puedan implementar y ejercer toda su innovación. Como partes de la comunidad, como modelos ejemplares, necesitan tener más liderazgo, más identidad. Y tienen que convertirse en líderes de la escuela, líderes del sistema educativo. Y los docentes también tenemos que tener en cuenta su entorno de trabajo. No sé si lo recuerdan, pero uno de los objetivos de desarrollo sostenible, la meta 4.7, es ver el número de docentes calificados. Pero todo ello está relacionado con el entorno de trabajo en el que están expuestos estos docentes. Pero lamentablemente hay muchos entornos de trabajo de docentes que no son los apropiados y no trabajan en un buen ambiente, por lo que hay que proporcionarles las herramientas necesarias, los espacios necesarios, es decir, buenas mesas, buenas sillas. Todo ello se tiene que proporcionar. Es un punto sumamente importante para el rol fundamental que tienen los docentes. Sin ello no podremos ver la participación de los docentes y tenemos que tener un enfoque realista dentro del sistema educativo para conseguir una transformación en este sistema y que este sistema sea más inclusivo. También el contenido de la educación podremos transformarlo mediante todos estos esfuerzos, por ejemplo, el cambio climático, los problemas medioambientales, la salud. Todos estos contenidos deberán realizarse y deberán analizarse para una mejor educación. Muchas gracias a todos los oradores que hemos tenido hoy. Gracias por participar en el debate. Gracias a la audiencia también por haber estado con nosotros. Tengo grandes expectativas sobre la siguiente sesión. Espero que tengamos otra oportunidad de encontrarnos y poder hablar. Muchas gracias.